Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta quinta edición de Psicoanálisis Sudaca. No sé si todos me conocen, soy Mauricio, una de las cuatro cabezas detrás de este monstruo hermoso que hemos creado este año, que es la Escuela Libre de Psicoanálisis, junto a Jorge Reiter, Mati Tavil y Bruno Bonolis. Y bueno, hoy me toca oficiar de maestro de ceremonias, darles la bienvenida. Estamos muy contentos de que nos sigan acompañando en este ciclo de charlas y de debates y de exploraciones acerca de psicoanalistas, instituciones y distintos psicoanálisis de esta parte del mundo. Que gentilmente hemos podido hacer gracias a la enorme generosidad de Nico, de Un Café Psico, que comparte junto con nosotros la inquietud y el entusiasmo por la transmisión del psicoanálisis, de otro psicoanálisis. Bueno, y sin mucho más preámbulo, los voy a dejar con los protagonistas de la tarde, Matías Tavil y Norberto Rabinovich. Se pueden acercar cuando quieran. Creo que es la primera vez que la gente así vitorea en tu club, el club de fans. Bueno, muchas gracias Mauri por esta presentación. Súper contento y honrado de estar acá junto con Un Café Psico, la Escuela Libre, gracias a la Dama de Bolini también. Y tengo el honor de entrevistar a alguien que fue un gran maestro en psicoanálisis y en Lacan para mí, y en clínica, y en muchas cosas, que es Norberto Rabinovich. La verdad que ya lo sabés, pero bueno, has dejado una marca en mí muy importante. Me llevo parte de tu legado. Y nada, ahora con las vueltas de la vida tengo el honor de entrevistarte acá. En este caso para hablar de Oscar Mazota, pero quería hacer esas palabras primero. De mi maestro. Claro, así es. Y bueno, es un gran momento muy lindo. ¿Cómo estás, Ravi? Muy bien, muy contento. También emocionado porque es una... Yo recién le contaba, es como... Vení y charlar un poco acerca de tu vida. Digo, no es historia para mí, soy testigo de esta historia en todo caso. Bien. Y por supuesto, digamos, Oscar Mazota representó para mí un punto muy fundamental, ¿no? Y es motivo también hablar de esto. Bueno, yo justamente quería empezar por ahí de cómo fue el momento en el cual lo conociste a Oscar. No sé si me querés contar cómo era tu vida, cómo era la vida en Buenos Aires según tu perspectiva, cómo era el psicoanálisis por acá. Contanos un poco de ese momento. Sí, al micrófono mejor, lo escucho. Bien, yo era estudiante de psicología. Estaba tenía una cierta vocación por el psicoanálisis y al mismo tiempo un compromiso con el marxismo. Y quería, y bueno, el marxismo, o sea que Freud era un pequeño burgués, una ideología de lo peor, y digamos, no podía aceptar esa parte. Bueno, hasta que de repente encontré en una revista de filosofía un tal Althusser, un filósofo marxista, estructuralista, que había conocido a Lacan, y que hablaba, de repente empieza a hablar de un tal Lacan.
totalmente compatibilizado con su enfoque marxista. Digamos, su filosofía materialista, dialéctica, bueno, en fin, era un filósofo, muy buen filósofo estructuralista. Bueno, el asunto es que él por primera vez leí el nombre de Lacan, y que hablaba, digamos que este hombre lo mencionaba, y empiezo a toda costa a buscar quién es Lacan, quién sabe Lacan, quién conoce, nadie. ¿En qué época, qué año estamos más o menos? O sea que yo soy muy malo para... Pero, y bueno... 60 y pico. 27... 70, alrededor de los 70. 70. Bueno, y entonces fui a la biblioteca de la APA, la biblioteca de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Era algo así como el monopolio del psicoanálisis, estaba en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Nada. Lacan, ¿quién es Lacan? No sé. Pero encontré en una enciclopedia médico-quirúrgica de mi suegro, en la biblioteca de mi suegro, que era psiquiatra y neurólogo, encontré, y había un artículo de este señor Lacan, viendo las variantes de la cura tipo con un título distinto, pero ya publicado en esta enciclopedia. Bueno, lo único. Finalmente en una fiesta, en un cumpleaños medio familiar, conozco a través de una prima mía a Héctor Yankelevich, y en esa cosa, en esa reunión, yo le comento a esta prima y me dice, uy, Héctor, y me presenta a Héctor y me hizo puente con Oscar. Y ese fue, digamos, les cuento para situar en la época. En esa época, efectivamente había algo de la crítica que se hacía en el psicoanálisis como ciencia burguesa, porque estaba en manos, yo diría, de pitucos de Libertador. Claro, el que no tenía un piso de 400 metros tenía un yate, un avión, era gente muy adinerada. No es que está mal, pero una cierta sorpresa. Por supuesto, mis experiencias de análisis con ellos no funcionaban para nada. Bueno, pero ese era el conocimiento que yo tenía de lo que era, por lo menos, los psicoanalistas. Evidentemente, alguna diferencia había con el psicoanálisis. Bueno, entonces, convino la cita con Oscar, voy a la casa, y me abre la puerta un señor en campera de jean, todo grasoso. El living estaba lleno de revistas y libros por todas partes tiradas. El pelo grasoso con una botella de ginebra. Yo digo, esto es lo que yo buscaba. Alguien que me arrancara ese ámbito pituquero donde estaba situado el psicoanálisis en esa época. Pero bueno, creo que fue una cosa de amor a primera vista. ¿Y ahí te juntaste a solas con Oscar o era tipo un grupo de estudio? No, ahí charlamos personalmente. ¿Te acordás de qué hablaron en ese primer momento? No, pero me acuerdo, hablamos de muchas cosas. ¿Tomaron ginebra? Sí. Y lo que sí sé que él estaba metido en una historia en el Borda con su grupo, en el grupo que tenía en ese momento, y
Y inmediatamente a los 30 minutos ya me estaba invitando a participar de esa actividad en el borde, qué sé yo. De todas maneras, yo empecé a estudiar Freud, no Lacan, Freud en un grupo de estudio con él. Con él. O sea, estaban haciendo eso antes de... O simultáneamente también había gente estudiando Lacan. Claro, bueno, yo después me entero de que había, con un grupo de gente, 5, 6, 7 personas, los que recuerdo, Arturo López Guerrero, Jorge Gimpis, bueno, no recuerdo, 5 o 6 personas formaron lo que se llamó, y esto fue en verdad, la primera institución, se llamó Grupo Lacaniano de Buenos Aires. Eran 5 o 6, poquititos. Bueno, pero además, estaba, creo que Héctor Yankelevich también estaba ahí. Y además, él tenía sus grupos, ya tenía, qué sé yo, como 10, 12, 15 grupos. Después llegó a tener 90. Wow. Pero en esa época tenía algunos grupitos. ¿Qué te parecía el modo de transmitir de él en ese momento? ¿Cómo era el ambiente? ¿Qué se vibraba? ¿Por qué prendió tanto? No sé si me estoy adelantando un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero ¿por qué habrá aprendido tanto su modo de transmisión como para producir un viraje tan importante en el psicoanálisis argentino y latinoamericano, vamos a decir? Bueno, en España también. Bueno. Perdón, te voy a poner esto acá, si me permitís. Va a ser mejor. Listo. En esa época, el psicoanálisis era realmente... O sea, a Freud era muy difícil la lectura de Freud. Había miles de lecturas. Estaban los biologicistas, estaban los sociólogos, estaban los psicólogos, los moralistas, lo de siempre. Y entonces era muy difícil pesquisar aquello que hizo Lacan, que es como capturar un núcleo muy fuerte a lo largo de toda la producción de Freud, y articularlo mucho más allá de todos los enunciados que Freud mismo haya hecho, las distintas formas de expresar su teoría. Lacan captura la estructura lógica del pensamiento de Freud. Para mí era imposible. Lo lee, claro. Lo interpreta. Entonces acá que teníamos a un Pulitzer que lo interpretaba, digamos, con el materialismo histórico y dialéctico. Bueno, muchos kleinianos y los malos kleinianos. ¿Qué eran malos kleinianos? Y bueno, Melanie Klein tenía lo suyo. Melanie Klein tenía una captación en profundidad de la materia analítica, pero los discípulos, como pasa a menudo, los discípulos la degradaban, la transformaban, qué sé yo. Una vez consulto, voy con un psicoanalista, estos así, los zapatitos blancos, pantalones blancos, en la calle Soler, bueno, no sé. Bueno, y a la segunda vez le digo, ¿puedo fumar? Era habitual fumar en ese lugar. Me dice, no, lo que usted quiere, porque no tenía 20 años, me decía usted, lo que usted quiere es la testa de su madre. Bueno, el colmo de la degradación de un discurso que podía ser algo interesante. Bueno, entonces, ¿qué pasaba con Oscar? Oscar, que venía de afuera del psicoanálisis, pero traía con Lacan
Yo en algún momento usé la metáfora, las cartas que él repartía eran cartas poderosísimas. Y a su vez él era un maestro de estilo, digamos, el estilo de él como maestro me parece que era, digamos, de altísimo rango, ¿no? Porque él realmente se trasladaba todo su saber bajo la forma de una pregunta perpetua sobre aquello que se iba formulando. Es una técnica de transmisión. Él formó, todos maestros salían de ahí. Realmente, digamos, era maravilloso. Por eso, con una mano muy fuerte. Es interesante porque, bueno, acá todos yo creo que conocen, pero es verdad, Oscar venía por fuera del psicoanálisis, lo digo por si alguien no conoce y por la gente que va a ver esto en video, digamos. Él era filósofo, semiólogo. Sí, todo un poco. Y me encanta esto que traes de que su modo de transmisión era como siempre a través de la pregunta. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, es que vos agarrabas un texto, íbamos a trabajar un texto, entonces cada uno iba al principio de la reunión, exponía su propia lectura y planteaba sus propias preguntas. Él, a todas las preguntas, decía, y bueno, puede ser esto, puede ser lo otro. Nunca cerraba, y eso permitía, digamos, una elevación del voltaje mucho más grande que la bajada de línea, ¿no? Con el tiempo, por ahí él mismo se fue transformando en el profesor de su propia enseñanza y, bueno, eso le pasa a todo el mundo, ¿no? No pasa. Mira, como que perdió ese filo en algún momento. Claro, eso era incendiario, en ese momento era incendiario, porque era como la revelación de un psicoanálisis que hasta ese momento no tenía nada que ver con esto que le estaba demostrando. Es interesante porque dando toda una vuelta, digamos, un poco uno de los ejes principales que intentamos plantear en la escuela de psicoanálisis como transmisión tiene que ver con eso, ¿viste? Con considerar como toda lectura sobre un texto como una lectura posible, digamos, pero habilitando otras, porque por alguna razón o por otra, bueno, con Lacan pasó lo mismo y con la transmisión del psicoanálisis en general pasa mucho, de que se baja una línea y eso inhibe a pensar. Entonces, según lo que entiendo, para vos una de las cosas incendiarias de Oscar Mazota fue eso, esa chispa que habilitaba. Por eso que todos digo las dos pensar. cosas. Él tenía un explosivo, la carga explosiva, que es el texto de Lacan, y una manera muy buena, muy vital de transmitir esa carga explosiva. Porque hubo otros que no trascendieron. Otros, digo, que en aquella época alguno que otro ya también había cachado en un discurso muy profesoral, muy académico, muy filosófico, que no tuvo mayor trascendencia. La trascendencia de Oscar fue, bueno, todo lo... Y ¿te acordás vos cuando hiciste contacto con la obra de Lacan? O sea, porque ahí empezaste a estudiar Freud, dijiste. Y después, ¿cuándo fue que hiciste contacto con la obra de Lacan a través de Mazota, supongo? Sí, también, después empezamos... Eso en esa época eran todos papers, papelitos impresos a los seminarios, estaban todos mecanografiados, y con esos papelitos íbamos estudiando, qué sé yo. ¿Cuál fue el primer texto que viste, si te acordás? No.
Él trabajaba mucho, trabajaba mucho al principio las formaciones del inconsciente, que eso fue lo primero que él tradujo y publicó. El primer texto publicado, que yo recuerde, eran algunas clases del seminario Las Formaciones del Inconsciente. Seminario 5. Sí, y después, como recién les decía, que esto es digamos, él hizo la primera traducción completa de un seminario, el seminario 11, digamos, antes de Paidós, ¿no? Hay una que debe estar perdida, yo la tengo porque, bueno, la tengo de aquella época. Pero la traducción que hizo él, no sé de dónde sacó la transcripción, pero la traducción que hizo me parece muy superior a las que después encontré tanto en Paidós como la de Ricardo Rodríguez Ponte, por ejemplo. Qué tremendo, ¿no? Y eso debe haber sido fundamental también, porque, bueno, como no estaba traducido Lacan al español, supongo que, además de la traducción teórica, vamos a decir, también podía empezar a traer en español a un Lacan que no había llegado. Por más de que vos dijiste que era el 70 y los escritos ya habían sido publicados, ya eran medio un éxito internacional. Me sorprende que en la APA no estaba nada en referencia a Lacan. A ver, párate. La Escuela Freudiana de Buenos Aires, ¿cuándo se fundó? 74, me parece. Ah, y ya en los 70 estaban publicados los escritos en París, sí, en francés. 66. Ah, sí, en francés, sí. Sí, me sorprende que en la APA como que no hubiesen... Bueno, es que lo habían expulsado de la APA. Claro, tenés razón. Tenés razón. De la IPA, claro, de la IPA. Es un buen punto. Es un buen punto. Claro. Claro, en verdad, digamos, ahí sí, como si uno dice, ¿dónde está la verdad y dónde está la censura? Operando, bueno, Lacan estaba altamente censurado. ¿Qué? 63-64 fue la expulsión, ¿no? 63-64, el año de Lacan, la expulsión. Que salió... Claro, el seminario 11... Antes, 63, 64. Sí, por ahí. Sí, 63, 64. Continúa. Sí. No, claro, es una época que era muy artesanal. Yo recuerdo, realmente era una cosa una aventura, entrar en un terreno muy desconocido, de una manera muy artesanal, por supuesto, digamos, a la luz de la enseñanza de Oscar. Y yo, bueno, otro tema, y yo me preguntaba, cuando él se fue, muchas veces me pregunté, más allá de saber cuáles eran las razones que él daba, por qué se fue. Y yo creo que él vio que muy inmediatamente el lacanismo tomaba fuerza de aparato, muy institucionalizado, se iba institucionalizando, y bueno, la personalidad de él, el estilo de él no le iba demasiado con todo eso. A mi juicio, él se arranca de algo que él mismo había fundado, pero que una cierta inercia trascendía lo que era, bueno, lo que él quería en todo caso. Cuando decís que se fue, ¿te referís que se fue de Argentina o que se fue de, que se fue, de la escuela? No, se fue de la Argentina, se fue a España, ¿no? Uh-huh. O sea, eso decís, ¿por qué se fue? Claro. Después hizo todo su recorrido en España, no sé bien. Pero acá a mí me hacía acordar mucho a los maestros hindúes que
fundan una escuela, y cuando la escuela esa se transforma en un recinto jerárquico y sagrado, la queman, se van, desaparecen. Bueno, una de las cosas que yo te quería preguntar también era... quería hablar de la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, pero ya que traes esto de cuando él se va, él escribe unas cartas, ¿no? A algunos de los miembros de la Escuela Freudiana cuando está en el exilio en España. No sé si tenés recuerdo de eso o información. No... Sí, las leí hace muchos años, pero no. ¿En qué año, perdón, él se va? ¿En qué año se va? Y no sé si en ese mismo año, 74, alguien lo puede buscar, pero... ¿Fue después? Fue en el 79. 79 se va... No, en el 79 fue el intercambio de cartas. Eso sí, pero que se va a España creo que es en el 74 mismo. Sí, yo he entendido que se fue de las lecturas, ¿no? Perseguido por la AAA. Claro. Sí, pero no todos se iban, la mayoría nos quedamos, y si no estábamos muy metidos en eso. No, yo no creo que se haya ido por la AAA. Porque además, ¿qué les importaba el pensamiento de la dictadura militar? No sé. Creo por eso, yo pongo en duda esas versiones, creo que hubo algo más fuerte en él, que es un rasgo que yo reconozco en este tipo de personajes, ¿no? A ver, vayamos a esos dos momentos, si querés. Si querés, vayamos primero a la fundación, de cómo fue la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, de la que vos fuiste miembro fundador, junto con otras figuras importantes del psicoanálisis. ¿Qué aire se respiraba? ¿Cómo fue ese momento? Corríjame, ¿no? Si recuerdo mal, pero es la primera escuela lacaniana fundada fuera de París en el mundo. Sí, yo creo que sí. Los brasileros pelean un poco, pero me parece que no existía nada parecido en todo Latinoamérica. En el mundo. Pero siempre nos van a pelear los brasileños. Eso lo tenemos que saber. Bueno, después de un cierto tiempo, como elemento cristalizador de un movimiento que ya alcanzaba dimensiones sociales importantes, culturales importantes, una incidencia del pensamiento de Lacan relevante que agitaba, no sé, fue la llegada de los Manoní, Octave Manoní y su esposa Maud Manoní, que eran discípulos directos, analizantes de... él no, Octave, no, me parece que no. Vinieron a la Argentina, fueron invitados, vinieron, me acuerdo que no teníamos plata, yo les dejé mi departamento de casado y estuvieron alojados ahí. ¿Estuvieron en tu departamento? Sí, yo me fui, les dejé el departamento. Usaron tu cama. No teníamos plata para pagar. Me rompieron una lámpara. ¿Qué habrán hecho? Bueno, y ellos tuvieron una serie de encuentros públicos y la sala estallaba de gente, no terminaban de entrar la cantidad de gente que habían convocado. Yo digo, ¡wow! Estaba más acostumbrado a un grupo pequeñito y de repente había trascendido de una forma... Eso uno percibe en el aire cuando algo empieza, digamos, a mover el oleaje profundo. Y bueno, eso fue muy importante socialmente, de la inscripción del pensamiento de Lacan en la Argentina, y también para nosotros. Nosotros tuvimos muchas reuniones con ellos y bueno,
era, qué sé yo, era como preguntar de qué se trata eso, qué hacen y cómo es cada cosa, digamos, bueno, lo que ellos podían transmitir. Después de eso se decide entonces ya la fundación de la primera institución. Hubo, como siempre sucede, alguna gente que se desmembró, que no estaba de acuerdo con esto, con lo otro. Qué sé yo, creo que el grupo inicial podíamos ser 27 y terminamos 23 o 24, ¿no? Y bueno. ¿Vos eras el más chico en ese momento? Un pendejo, ¿verdad? ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías en ese momento? Sí, tenía 22, 23 años. Tremendo. Por eso digo, para mí esto es contar mi vida, ¿no? ¿Y qué estaba? Isidoro Bej, Germán García. No, Germán García no. ¿No estaba? No. Jorge Hinkis, Mario Levín. ¿Cómo? Coba. No. Juan Carlos Cosentino. Cosentino, toda la gente del Centro de Medicina, Samuel Vaz, bueno, Isidoro Benjamín. No, Hinkis se abrió, justamente. Hinkis fue uno de los que estaba en el primer grupo y se abrió. Con Héctor, ellos dos se abrieron y no sé si alguno más. Y bueno, Evaristo Ramos, un poco como... ¿Y Rodríguez Ponte vino después? Sí, Rodríguez Ponte es de una generación distinta. ¿Qué se sintió a los 22 años de estar fundando 23, no me acuerdo. 24. ¿Qué es qué? ¿Qué se sintió a los 22 años de estar fundando la Escuela Freudiana de Buenos Aires? No tenía idea de lo que podía llegar a ser. Oscar me dijo, che, te invito, ¿querés filmar? Digo, dale, yo te sigo. Claro. Sí, por supuesto. No, digamos, en cuanto a mí, no era un acto de apropiación fundante, era un acto, yo seguía a mi maestro en ese momento. Digamos, tengo en todo caso el orgullo, sentí que dentro de la multitud de alumnos era uno de los alumnos que invitaba. Eso te iba a preguntar, porque te invitó, pero no invitaba... No invitaba a todos. Pero en ese momento, digamos, yo no tenía ni noción sabía de que, o sea, el olfato por la verdad, digamos, lo tenía ya desarrollado y sabía que ahí había un núcleo de verdad importante y en un tema que a mí me convocaba desde muy joven, que era el psicoanálisis. No sé si, creo que todavía no tocamos mucho, digamos que, bueno, vos decías que tenía el explosivo que estaba transmitiendo Lacan. Claro, yo quiero transmitir que es muy distinto cuando uno tiene, desde chiquito empieza a leer a Lacan, digamos, entrar en la facultad. Antes de entrar en la facultad o de empezar algo, ya conocen Lacan y se habla de Lacan y Lacan, de estar, digamos, trayendo algo totalmente diferente. Por eso yo recuerdo empezar a buscar Lacan, ¿dónde hay algo de Lacan? Un libro, alguien. No existía en el código. Entonces, a su vez no era cualquier cosa, no es un pensamiento cualquiera, evidentemente. Y bueno, produce un resquebrajamiento de todo lo que son los semas que uno tiene adaptados,
las maneras, digamos, de comprender la realidad, digamos, las teorías, etcétera, produce un fuerte resquebrajamiento. Por eso yo ya lo percibí cuando digo, wow, no somos pocos, sino con esa multitud de gente que se reunió cuando vinieron. Y aparte la modmanonía hablaba del estallido de las instituciones. Era digamos, algo muy revolucionario, muy... Y me sorprende, digamos, o te pregunto, viste, yo pregunto cuál fue el primer texto con el que te encontraste, o viste, a ver si, porque siempre me intriga saber, en general en las historias, uno como analista también, ¿no? Viste, como esos momentos donde algo se abre, ¿no? Una novedad, un nuevo mundo, ¿no? Y con Lacan sobre todo porque es tan difícil abordar sus conceptos y su modo de transmitir también, que me intriga, por más de que uno se encuentre con un texto de Lacan, no es en ese momento en general cuando algo lo toca, ¿viste? Entonces me intriga, no sé si vos recordás así como una primera chispa donde algo te impactó que te hizo dar cuenta como de, esto es algo distinto. Lo primero que fue cuando yo leí ese artículo, pude con las herramientas de ese artículo situar el complejo de Edipo como un acontecimiento estructural del sujeto más allá de las sociedades y no como una historieta burguesa. Entonces ya me permitió trasladar a un nivel de análisis que trascendía las contingencias históricas, sociales, políticas y demás. Eso fue para mí el aspecto más primero. Muy buen punto, la verdad. Claro. Muy buen punto. ¿Te hizo entrar en el estructuralismo un poco? Claro. Una versión del psicoanálisis y bueno, estructuralista? No sé si Lacan estaría con la eso. primera traducción de los escritos es una lectura estructuralista de Freud. ¿De lo que hacía Mazzotta, digamos? No, los escritos, acá se tradujeron, el primer libro se llamó Lectura estructuralista de Freud, sí. Jacques Lacan. Claro. Wow. ¿Y cuál Tremendo. fue el primer texto con el que te encontraste? La formación en el inconsciente. No, ya estaba con Oscar. No me acuerdo. Con Lacan, ¿no te acordás? Uno de Lacan, el que encontré en la revista Enciclopedia Médico-Quirúrgica. El de variantes de la cura. Sí. Que estaba en francés. Y yendo más adelante, digamos, a esto que habíamos abierto, lo de las cartas que mandó en el 79, ¿te acordás algo de cuál era su espíritu? A ver. Bueno. Este es un tema ya un poco más complejo. Él fundó la escuela, bueno, no fundamos varios, pero él era el alma de esa fundación, y después hace una propuesta de nominaciones, cómo nominar dentro del ámbito de la escuela a un psicoanalista y cómo nominarlo. Por supuesto es un tema ese, el de las nominaciones, cómo un psicoanalista tiene título de psicoanalista, disolvió cuanta institución por todo el mundo ha circulado a lo largo de la historia del psicoanálisis. Fue el motivo muy determinante, porque es una cosa realmente bastante compleja, ¿no? Como diciendo, la sociedad de poetas, ¿quién lleva el título de poeta? ¿A partir de dónde? Bien. Entonces él había hecho una propuesta de, digamos, que aquellos de los fundadores
que le manden una carta diciendo que querían dirigir la escuela y que él considerara adecuado la persona para esa función, los iba a nominar analistas de la escuela. Aquellos que no fueran aceptados para la condición de analistas de la escuela iban a recibir la nominación de analistas miembros de la escuela. Las palabritas analistas de la escuela y analistas miembros de la escuela las tomó de la proposición de Lacan. Analista de la escuela, Lacan decía, bueno, es aquel que terminó un análisis, quiere dar cuenta de qué es la experiencia del análisis a otros que ocupan ese lugar de jurado para reconocer si es válido ese testimonio. En el caso que sea válido, que reconozcan la validez del testimonio, que efectivamente hubo una finalización de un análisis, entonces aquellos que podían ser, digamos, haber terminado y dado testimonio, ellos iban a ser los AE, analistas de la escuela. ¿Quiénes eran analistas miembros de la escuela según la proposición? Analistas miembros de la escuela eran aquellos no que habían terminado el análisis, pero sí, por ejemplo, los analistas de los que hayan testimoniado del final del análisis y hayan sido reconocidos. ¿Los analistas? Claro, ¿Ellos o analizantes? Si un analizante tuyo Sí. pide hacer el pase y pasa y es reconocido, que por retroactivamente dice, vos le permitiste a Precup que hiciera eso. Quiere decir que evidentemente él volvía sobre vos la nominación de analista miembro, porque los hubo analista. Claro, es una manera, digamos, en verdad muy buena. Y después, bueno, pero a mi juicio eso es lo fundamental, y aquellos que pudieran dar cuenta de su práctica, qué sé yo. Pero es muy difícil dar cuenta de la práctica si no es a través justamente de un analizante. ¿Cómo uno puede decir lo que...? Pero las pruebas de eso las pueden ofrecer los analizantes. Bueno, lo que Oscar proponía como AE y AME no tenía nada que ver con todo eso. Era politizar una nominación de analista que para Lacan era fundamental en la transmisión y reconocimiento y digamos, sí, transmisión en el tiempo de la condición de un analista. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo del grupo fui el único que no le mandé la carta. Digo, mira, Oscar, no me gusta esto, me parece una fantochada. No le mandé la carta y fui el único que no fue reconocido AME. ¿Por qué? Porque, bueno, no iba a ser AE porque para dirigir la escuela, digamos, no estaba con 23 años, no estaba en condiciones. Y AME, que me venía de Consuelo, era el premio Consuelo, a mí me parecía insensato, muy insensato. Mira qué espíritu rebelde que tenía ya, bueno, sí, ¿no? intelectual también, sí. Esto no era de rebelde, era que me parecía una cagada. Me parecía al contrario. Eran otros pitucos. Bueno, empezó a forjarse nuevos pitucos. O sea, de todas maneras, digamos, una vez que se instituyó eso, ¿qué pasó? Porque yo creo que había un sentimiento de culpabilidad colectiva del grupo, que yo quedaba fuera
porque no había dicho, a ver, el premio Consuelo, yo sé que no puedo, pero por lo menos me viene de rebote. Y que me había rehusado esa. ¿Qué pasó? Hice una presentación de un caso y entonces la primera nominación de AMM la dieron a mí por jurado esta vez, en compensación por ahí en lo anterior. Bueno, son anécdotas graciosas. Pero ¿qué pasa? Esto dio lugar a disidencias, discusiones, porque efectivamente había un grupo en el cual yo participaba, no demasiado en ese momento, pero digamos, no demasiado prácticamente, pero sí conceptualmente, que era que cuestionábamos esa proposición, digamos, y que ya había dado lugar a la constitución misma de la escuela. Y habían otros que lo aceptaban, que sí lo aceptaban, digamos, un grupo más idólatra, yo diría. Realmente yo creo que hay mucho de idolatría. Y entonces, bueno, se dividió por primera vez la escuela entre, yo lo llamaría, no soy muy simpático, pero una corriente más idolátrica que después van a parar, digamos, debajo de Miller, y una, en todo caso, que cuestionaba bueno, se había mandado una cagada, Qué complejo. Sí, y bueno, esa fue la primera. Pero tenés razón de que, digamos, más allá de esta división que vos haces, o sea, como que fundó, no sé si es la palabra que habías usado, creó maestros, o sea... A nivel de su práctica como enseñante, sí. Cada uno fundó así como, o fue como transmitiendo su legado. Sí. Muy interesante. Vos sos uno, digamos. Y te voy a sacar de ahí, vamos a ir un poco, no sé, o más atrás o más o menos en toda la historia. Porque también te quería preguntar acerca de la persona de Oscar, de cómo era. Bueno, también se habla, por ejemplo, de depresión que ha tenido Oscar, que ha tenido como algunos temas con su salud emocional, mental, que incluso entiendo que su conexión con Lacan tiene que ver con esos momentos. Bueno, te quería preguntar de qué te acordás de eso, qué sabes de eso. En principio puedo decir, era un personaje muy especial, primero muy inteligente, emocionalmente muy conectado, muy empático, profundamente generoso en su transmisión, loco. No podía ser sino un loco el que introdujera a un tipo tan loco fuera de eje como era Lacan. Digamos, la locura en el buen sentido tenía que ser. Bueno, si respecto de lo que a mi juicio se escribieron un libro de cuáles son las piedras simbólicas fundamentales del psicoanálisis en la Argentina, yo diría, la piedra angular la pondría en Pichon-Rivière. Pichon-Rivière no fue ni el único, pero fue el verdadero, a mi juicio, mi perspectiva, Pichon-Rivière entendió de qué se trataba esto. Y lo transmitía como podía, también hacía mucha psicología, qué sé yo, pero como psicoanalista era un psicoanalista muy nato. Cuando Oscar Mazota, en un momento, ellos eran amigos, qué sé yo, pero Oscar estaba más en la cuestión filosófica,
literaria y filosófica. Bueno, semántica, la semiótica estaba... y se descompensó, no sé, alguna cuestión con alguna mina, no sé qué le pasó. El asunto es que Pillon le dice, venite unos días a casa. Y un día, esto me lo contó Oscar, es que en verdad ya ni sé si me lo contó Oscar o me lo contó alguien que se lo contó Oscar. Bueno, pero la anécdota yo lo pondría en este mito de los orígenes, que Pillon sacó de su biblioteca un seminario de Lacan, unos papeles impresos, y le dice, tomá, esto te va a interesar a vos. Ese gesto fue el gesto donde, yo diría, se produjo la primera transmisión de un fundador como Pillon a un segundo fundador como Oscar Mazzotta, porque fue con ese que el tipo se enganchó y empezó a trabajar con... Y qué loco las vueltas de la historia, que ese gesto, como decís, de sacar de la biblioteca ese seminario de Lacan, seguramente en francés, y ponérselo en las manos a Mazzotta, hizo que nosotros estemos acá en algún sentido, ¿no? Claro. O sea, es impresionante. Pero Pillon... ¿Quién era la mujer? Pillon sabía a quién le estaba dando, seguramente a quién le daba, porque dijo, esto te va a interesar a vos, como si a él no le interesaba, pero él por ahí, que había sido, me parece, alumno había estado en los seminarios de Lacan, pero como diciendo, esto no es lo mío, pero te lo leo. A mí me encanta esa anécdota, que diría como el mito fundacional. ¿Qué habrá visto como para decir, como para saber que a Oscar le podía interesar? Y bueno, era un brillante pensador, creador, muy original. Oscar, sí. Sí. Pero claro, pero decís que a él no le interesaba. ¿Por qué a él no le interesó? Y porque ya Según lo estaba que pensaba. metido, él creo que estaban cargos importantísimos dentro de la APA. Y esto... Oscar, cuando empezó a enseñar Lacan y ya se decía conocido, los alumnos de la APA le pedían grupos de estudio de Lacan, pero que por favor no digan nada. No podían enterarse de que estaban estudiando Lacan. Y Oscar me lo contaba cagándose de risa. Dice, bueno, pero no lo cuente. Ahora ya lo puedo contar porque ya es de dominio público. Sí, no, era censurado totalmente Lacan. Y eso supongo que le daba como un gustito interesante, ¿no? Estar leyendo algo prohibido así me parece espectacular. Sí. Lo que pasa es que yo no padecí esa censura porque venía de otro palo. Vos eras estudiante, me dijiste en ese momento. Sí. Y digamos, ¿eras el único que estaba estudiando Lacan de los estudiantes de psicología en ese momento? Bueno, no podría decir una cosa así. Yo, digamos, con la misma gente con la cual 3, 4 amigos que estudiábamos en la facultad, formamos el grupo de estudio con Oscar. Si otra gente de la facultad estaba estudiando, tanto no sabía. Yo sé que cuando yo pasé a enseñar en la facultad, un tiempito que estuve en la facultad, y enseñar Lacan era algo también, ¿sí? Es muy novedoso. O sea, no es que había muchas materias con Lacan, era la única, digamos, que esa era psicología psicoanalítica. Ostroff permitía que haya alumnos digamos, lacanianos enseñando Freud, porque decía de que los que más estudiaban Freud eran los lacanianos. Interesante. ¿Sí? Bueno, por algo se llama escuela freudiana, ¿no? De muchas de las escuelas lacanianas. Sí. Era real el retorno a Freud entonces. Sí, era...
para mí era entender la obra de Freud. Claro. O sea, es verdad lo que él dice, que, digamos, él es lector de Freud, o sea, era eso lo que transmitía, ¿no? Leer a Freud. Sí, sí. Y lo paradójico es que la mayoría de los grupos de estudio de Oscar no eran sobre Lacan, eran con textos de Freud. El programa de estudios más conocido de Oscar eran todos los textos de Freud. Pero, por supuesto, ya vistos a la luz digamos, de Lacan. Eso al principio, digamos. Es la época de Oscar, digamos, hasta que se fue, yo creo. Mira, porque, por ejemplo, yo estuve leyendo para estar en tema para esta charla, algo que no leía desde hace muchísimo, que era, por ejemplo, creo que se llama Lecciones de Introducción a Lacan, Sí. no me acuerdo cómo es, que arranca, bueno, son clases sobre la carta robada, digamos. Sí. ¿Vos estuviste en alguno de esos seminarios? No, con Oscar no. No. No, yo estudié muy poquito Lacan con Oscar. Mirá qué loco. Pero la lectura freudiana... Claro, la lectura de Lacan es... Interesante. Sí, está el retorno a Freud y el retorno en el sentido de que retorno, la repetición, pero al mismo tiempo una cierta torsión del pensamiento. Lo pone patas para arriba, digamos. Claro. Che, por una cuestión de tiempo, me parece que es el momento de abrir a preguntas y comentarios de ustedes, que no les agradecí por venir. Muchas gracias. Ray, un placer tenerte acá hablando. Vamos a seguir hablando, pero bueno, vamos a abrir a preguntas, comentarios del público, así que levantan la mano y le damos la palabra. Nico está con un micrófono y vamos charlando. El primero siempre es el más difícil, el que tiene que romper el hielo. Una pregunta. Ahí va. Bien. Micrófono. Te quería preguntar, más allá de esto que vos decías y los trucos, que te das cuenta que había algo que no te cerraba de Freud, ¿qué podés rescatar por ahí que te hace buscar otra cosa? Que te hace decir, esto no, por acá no es. No sé si me explico. Y el amor a la verdad no va del lado de la pituquería. Son héroes, son combatientes, son diferentes, son herejes. Y bueno, digamos, de esos que, digamos, Oscar era un paradigma casi. La cuestión política fue súper importante para vos, cómo conectaste con Oscar y con la propuesta. Sí. Sí. Bueno, en verdad por eso yo quería resolver cómo integrar una concepción con la otra, ¿no? Una teoría con la otra, y fue por el lado de Lacan. Y tal vez te reconciliaste con Freud si empezaste a leer Lacan, porque no es sin Freud que se puede leer Lacan, ¿no? Claro, no, yo quería conciliar mi amor por el psicoanálisis con mi adscripción al pensamiento marxista. Y es cierto que Freud también fue un exiliado, se tuvo que ir, no la pasó bien. Y también, aparte, en su época, era más hereje que... Claro, que Lacan. Pero el tema no era con Pero vamos con el micrófono, por favor. Perdón. No, el tema no era con Freud, sino con quienes lo enseñaban, ¿entendí yo? ¿A eso te referís? Esto de que no hay... La pituquería. La pituquería, o sea... No, es que lo que pasa es que en verdad la APA en ese momento era muy predominantemente kleiniano, muy dogmáticamente kleiniano, muy económicamente kleiniano. Y estaba en un aparato muy, digamos, muy cerrado.
Perdón, por eso decían retorno a Freud, ¿no? Justamente porque los Vamos con el freudianos Claro. querían como ir más Claro, allá más de allá, Freud, sí. como que eran más avanzados. Lacan dice retorno a Freud en ese punto, en el punto en el que hay que leerlo de verdad, Freud. Claro. No hacer interpretaciones de Freud. Y lo que Bueno, pasa es siempre que son leerlo de verdad es interpretaciones. también hacer interpretaciones. Pero Lacan lo quería leer más a la letra, esa siempre fue su idea, y en los seminarios desde el 1 está eso, ¿no? Sí, sí, sí. Su tarea es hacer del psicoanálisis, bueno, encontrar la verdadera verdad, el núcleo de verdad de la obra freudiana. Claro. Porque en la letra se puede leer, viste, Freud tiene muchas ideas distintas. Sí, claro. Como que Lacan agarra así las que a él le parecen que son el núcleo de verdad. Eso, ya que hablamos de la verdad y vos decías, bueno, no estaba ahí, no estaba en esa lectura. ¿De qué verdad hablamos? ¿Qué buscabas? Hay una verdad. Es demasiado nuclear esa pregunta. Sí. Yo creo ¿Qué que verdad? sintió ¿Por que qué yo freudiano. intuía que el psicoanálisis contenía un núcleo de verdad? Por supuesto, el psicoanálisis en general era muy resistido en esa época también, ¿no? Muy resistido. Mi padre me prohibió entrar en la carrera de psicología. Entré a escondidas. Era una animadversión muy grande. ¿Entraste escondida? Sí. Entré cuando me aceptaron, entonces le dije, ya bien. Ah, ok, pero no era que le decías a tu papá, me voy a lo de un amigo y te iba a decir No, tanto 5 años. No. Che, pero ¿qué hace con ese amigo? Para mí, digamos, no sé, quizás una intuición de que este señor había traído a la historia del pensamiento algo nuevo y algo fuerte. Y yo no quería renunciar a eso que intuía como verdad. No estoy diciendo verdad en el sentido, digamos, epistemológico. Ese sentimiento de que ahí había alguna verdad. Y que, bueno, en el campo de la izquierda marxista de esa época, eso era muy combatido, ciencia burguesa, qué sé yo, y los que intentaban reaceptarlo lo terminaban de aplastar, hacer una sociología. Por eso, yo quería... Después también me había pasado eso cuando yo leí... digamos, a Marx y me avivo de la teoría marxista, yo encontré también un núcleo de verdad. Digo, sí, esta lucha entre el amo y el esclavo, me pareció que había un núcleo de verdad que efectivamente atravesaba toda la historia. Yo creo que el materialismo histórico, pese a que, digamos, no me considero de izquierda en este momento ni de lejos, creo que el materialismo histórico es un aparato, una herramienta para estudiar la historia y demás, como hay pocas. Bueno, esos dos polos, digamos, esos dos amores, diría, quería conciliarlos y fue por el lado de Lacan que encontré que coincidían. Conciliación Claro, posible. sí. Justamente por eso, al marcar de que hay cierta estructura del sujeto que se repite y contiene ciertos elementos y cierta lógica que trasciende totalmente la contingencia histórica, ya está. Pero además, digamos, supongo que a través de Oscar, porque Oscar era muy marxista, No sé pero, si era muy marxista. Sí, creo que sí, me corrigieron, pero Lacan no sé si era muy marxista, por ejemplo. No, Lacan no. Por eso, entonces es interesante que a través de Lacan pudiste conciliar eso, siendo que Lacan no era marxista. Oscar sí tenía como, bueno, una
conexión con Althusser, con Marx. Lo que pasa es que por eso, para mí el marxismo en ese momento era, no era tanto porque a lo largo de la historia nunca pude adscribirme clara y francamente a un grupo marxista porque me parecía que eran todo no hacían lo que decían, no coincidían, aparte eran en contra totalmente de los principios sobre los cuales yo fundamentaba. Bueno, Lacan cuando hace esa distinción izquierda-derecha, incluso Freud también, ellos pues fijaron más el lado político, que yo diría así, que la referencia a la libertad del sujeto, la libertad individual, está más del lado de la derecha que de la izquierda. Parece que ahí se reduce eso. De todas maneras, puede haber, digamos, una concepción, qué sé yo, socialista, que si respeta la libertad, entra perfectamente dentro de la lógica de lo que estaría defendiendo de este lado. Una tercera posición. Yo quería, no sé, me quedé pensando en esto de la izquierda a la derecha, no sé, es como también muy relativo a cada uno cómo lo interprete, más allá de todas las teorías que haya, pero más pensando que es de otro país, ¿no? Estamos juzgando como a otro de Europa. Y también algo de eso pensaba, digo, claramente sí fue contemporáneo a Lacan, Marx sí fue leído por Lacan, eso creo que lo sabemos, tomó mucho el concepto de la plusvalía, pero hay algo del discurso de él que hay que tomar, que me parece que no está, no sé si ubicarlo en izquierda o derecha, pero que venga a decir que el pago puede ser de otra manera, ¿no? Donde aparece el dinero como el valor que está reconociendo el sujeto, que lo marca, que lo toma, ¿no? Que empieza a discutirlo y a ponerlo como a trabajar en la cura también, digo, aparece toda una postura que me parece que sí, claramente hay algo del marxismo ahí, quizás no en hecho, no en una militancia, no en una postura, no en una lectura clara donde podemos decir, ah, sí, claro, sucedió esto, pero sí deja abierto algo que podemos interpretar y pensar más allá, ¿no? Eso pensaba yo. Lo mismo también con Freud, que sí, es cierto, él tiene cosas muy burguesas, pero digo, fue un tipo muy revolucionario, como que a veces leer hoy con el presente, uno hace otra lectura, pero en ese momento eran personas que me parece que, no sé si era tan fácil de catalogar en izquierda, derecha o no sé. Está bueno. No, quería decir algo que por ahí desde lugares de afuera, porque no soy psicóloga ni analista, soy docente, psicopedagoga, pero pensaba en que los docentes hablamos mucho del posicionamiento, que uno cuando transmite un conocimiento siempre lo hace desde un posicionamiento ideológico, ¿no? ¿Cómo es para el analista esto? Porque ¿cómo se despojan del posicionamiento? El posicionamiento ideológico que por vos decís y por lo que muchos sabemos, a lo largo de la vida tal vez cambia también, cambiamos de posicionamiento, pero siempre hay un posicionamiento ideológico. Y en los docentes trabajamos mucho que tengan conciencia de ese posicionamiento y que lo pongan a jugar, ¿no? Aunque a veces dicen, bueno, transmiten ideología, qué sé yo. Porque hay gente que no explicita su posicionamiento, pero tiene un posicionamiento, claramente. Pensaba eso, ¿no? ¿Cómo es? Por él que quería conciliar su posicionamiento ideológico con la adscripción o no a una teoría, no sé. Bueno, me quedé pensando en eso. ¿Cómo es eso, no? Muy buena pregunta, José. Sí, esto no tiene que ver específicamente con Mazota, tiene que ver con psicoanálisis. A ver, te lo digo en términos sencillos. Yo puedo tener una posición política, por ejemplo, en este momento puedo decir, yo apoyo a Milei. Y viene un paciente kirchnerista.
¿Me hace dilema? No me hace ningún problema. Porque tanto él como yo estamos a nivel de nuestras adscripciones políticas, estamos en un nivel que es la conciencia, el preconsciente, el yo, los ideales. Hay otra cosa que es la verdad y la repetición. Yo diría, la letra, que es cómo se inscribe aquello que tenemos que indagar en el inconsciente, la letra en el inconsciente, la instancia en la letra en el inconsciente, no tiene ideología porque no tiene ideologemas, no tiene semas. Entonces, operar a nivel de la letra de la verdad, esto trasciende totalmente cualquier tipo de ideología. No necesitas estar de acuerdo con la ideología de tu paciente ni imponerle otra distinta. Lo único que sí, una responsabilidad de orden ético, es respetar la verdad que él repite, que se repite a nivel de su propio discurso. Sí. ¿Había otra pregunta? Por eso. No, un comentario. No, un comentario, no sé si va a ser una pregunta, no sé cómo salga. Pero esto que me parece clave el materialismo histórico, en el sentido justamente como clave de lectura. Y también para transmitir la historia de la transmisión, la historia en este caso de Marzota y demás, ¿no? Creo, digo, cuando preguntamos por qué esto, por qué lo otro, por qué es lo que te llamó la atención, qué texto, ahí me parece que nos perdemos esto del movimiento y de la búsqueda de estos núcleos de verdad, pero en el sentido de cómo se mueve la historia, cómo se construye y que las cosas no salen de la idea individual y de la cabeza, ¿no? Nada, esto, como que me parece que en ese sentido, esto en general me llama la atención en la carrera de psicología, que hay poca lectura de esos movimientos teóricos, bueno, nada, y de construcción. Y en ese sentido digo, más allá de si Lacan es una cosa u otra, como decía la chica de allá, nada, era un momento en que se buscaba verdad y que había un montón de teorías y de pensamientos y demás que iban como buscando esos núcleos y buscando esas explicaciones, y eso es una fuerza muy zarpada, ¿verdad? Que recién estábamos comentando, qué lindo momento es en el que se buscaba eso, ¿no? No volverse ídolos, sino transformar, sino pensar, preguntarse. Y bueno, nada, en ese sentido, hermosa la anécdota de Pichon Rivière, porque no hubiera sido otra persona, digamos, la que ve dónde hay que seguir buscando, más allá de lo que él hiciera, digamos. Así que bueno, gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando recién decías que no eras de izquierda, yo pensaba, yo soy de Uruguay y a mí me cuesta un poco pensar en esa línea de, porque si no tengo mal entendido acá en Argentina, cuando se dice no ser de izquierda, hace referencia directamente a una cuestión partidaria, no ideológica, ¿no? Es parte de la pregunta, digamos, ¿no? En Uruguay está mucho más claro eso. Es algo que a mí me llama mucho la atención, incluso de parte del peronismo, donde uno puede encontrar dentro del peronismo cierta orientación de izquierda o progresista. Sin embargo, hay siempre como una especie de rechazo al concepto de izquierda, y siempre me he preguntado si tiene que ver con cómo eso se materializó políticamente en algún partido o si tiene que ver con el espectro ideológico. Y lo otro que quería preguntarte es si existen colegas psicoanalistas lacanianos gorilas en la jerga, digamos, argentina, ¿no?
Retomo lo de recién. Las discusiones ideológicas, políticas y demás, y aparte de izquierda, no izquierda, ¿cómo se inscribe? Porque te imaginas que la palabra izquierda, ¿de dónde viene? Va tomando distintas significaciones y sentidos a lo largo. El psicoanálisis es otra cosa, no pasa por ahí, no pasa por ese tipo de disquisiciones. Digamos, la posición, a mi juicio, la posición, la descripción política e ideológica de un analista va en contra de su propia disposición a escuchar la verdad. Le hace más resistencia a cualquiera, sea gorila o no gorila. Pero ahí, Norberto, la pregunta es, más allá de que eso hay que dejarlo por fuera de la escucha, más allá que eso haya que dejarlo por fuera de la escucha, me pregunto si en realidad para quienes se forman en psicoanálisis no existe una sensibilidad, una forma de pensamiento, sí, quizás algo de lo ideológico que hace acercarse a una propuesta, como decías vos, hereje, ¿no? Una propuesta que es revolucionaria, ¿no? Que es contrahegemónica, ¿no? O que cuestiona muchas de las cosas que vivimos en nuestro capitalismo, ¿no? El capitalismo en el que transitamos. De hecho, Lacan, cuando habla, ¿no?, del discurso capitalista, entonces iba en ese sentido, entendiendo de que lo que pasa en el trabajo clínico, hay algo de la escucha de eso, uno tiene que escuchar lo que venga, pero partir de la idea de que en relación al deseo analista o en relación a lo que implica el trabajo en la clínica, ¿no? No sé si se entiende un poco por ahí. Sí, sería como preguntar si hay monjas psicoanalistas, si hay sacerdotes, ¿no? Como que creyentes así. No, pero también pensaba que hay otras psicologías que son para mí las del capitalismo, las más del yo. Claro. Ya estar, si acá hubiera alguien escuchando realmente con un posicionamiento ideológico de derecha con fundamento, no quieran escuchar esto, digo, hay que asumir que hay un posicionamiento, yo quise decir teórico, como que entiendo que a tu paciente, ¿no? Entiendo el dispositivo, entiendo lo que vos me explicás, pero pensar en eso, hay, no partidario, porque también así, gorila, ya eso ya son como, sí, ¿no? Significaciones sobre sí, o izquierda, derecha, bueno, pero eso, los textos que uno, las teorías a las que uno escribe, ¿no? Es como, yo soy muy piagetiana dentro de lo que es lo pedagógico, y es todo un posicionamiento, porque las neurociencias me vienen a decir unas cosas que yo no me entran, no las puedo estudiar, o sea, porque yo concibo desde otro lugar, que el conocimiento se construye, bueno, y eso tiene un correlato ideológico, por ahí no sé si partidario, creo que no estoy hablando de eso, pero estamos hablando de materialismo histórico, o sea, y esas hay, desde otro lugar no les vas a hacer constelaciones, ¿me entendés? Como que creo que cuando te dicen, no sé, la meritocracia, hay una psicología que acompaña todo ese paradigma. Este es otro, por suerte para mí, me encanta, pero creo que como que eso, me parece que es así, pero bueno. Me parece extremo decir que no hay nadie acá que pueda pensar distinto de como vos pensás, no creo que sea así. Yo no generalizaría de decir cómo piensan las personas. Porque, según lo que entiendo de Ravi, y yo coincido con vos, digamos, en este punto, la verdad el inconsciente pasa por otro lado. No sé si... Yo por lo menos esa es mi postura, otros tendrán otra postura, pero no... Creo que si no se pega demasiado a la política no, para mí el psicoanálisis tiene un vuelo propio también, por más de que pueda estar influido. Claro, tenemos si somos ciudadanos ya. Buenas, como una consulta. Yo soy apenas un iniciante en el estudio de la psicología y me hago la pregunta, escuchando todo esto, de cuál es la diferencia entre crear teoría y hacer lecturas de Lacan, de Freud. ¿Qué diferencia eso? ¿Y qué se está creando hoy en día? ¿Hay una dialéctica en el pensamiento actualmente? Muy buena pregunta. A ver, ¿me lo traducís? Sí, dijo, si para vos, supongo, será,
que hay una diferencia entre crear una teoría o hacer una lectura, por ejemplo, de Freud o de Lacan. De otra teoría, digamos, ¿no? Bueno, mira, te hablo desde mí, incluso de mi relación con Oscar Mazzotta, toco este punto, que no lo toqué. He expresado mi inmenso reconocimiento y amor por mi madre. Pero, en mi primer libro importante, en el momento en el que hago referencia a su obra y a su enseñanza y a mi deuda con él, marco que mi lectura no es la lectura que él introdujo en Buenos Aires, en la Argentina. No es la lectura de él. Habrá el micrófono. Que es otra lectura. En ese punto, en verdad, la lectura que yo he sostenido a lo largo de todo este tiempo, a partir de un cierto momento, es distinta de las versiones más consagradas del psicoanálisis que yo conozco. Quiere decir que yo estoy inventando algo, a mi juicio, por ejemplo, yo encontré un núcleo de verdad en la obra de Lacan, y justamente que es el núcleo de verdad que Lacan encontró en Freud como el eje, bueno, que yo lo tomo de Lacan. Y no quiere decir, digo, y creo que al mismo tiempo permanece oscura, digamos, como ciertos puntos de la obra de Lacan, los más decisivos, los más cortantes, producen un fuerte desconocimiento. O sea, por ejemplo, esto es, digamos, una sola anécdota es demostrativa de esto que estoy diciendo. El tema del libro que yo abordé, que se llama El nombre del padre, es Lacan, ¿no? Yo interrogo en ese libro qué quiere decir Lacan con esa categoría del nombre del padre. Ahora bien, ¿por qué me metí con esa categoría? Porque cuando él decidió en un momento de su enseñanza transmitir, dar un seminario sobre el nombre del padre, lo expulsan de la institución, queda, digamos, lo expulsan de la institución, lo sacan como analista, lo irradian más o menos. ¿Y qué pasó? Dice, bueno, está bien, la IPA en ese momento, el psicoanálisis más tradicional, el ortodoxo, digamos, el poder político del psicoanálisis estaba en manos de un grupo que no le interesaba lo que estaba enseñando Lacan. ¿Bien? ¿Y qué pasó? Sucede que Lacan un año después, funda su propia escuela, a sus propios auditorios, a sus propios alumnos, a sus propios discípulos, a sus propios analizantes, le dice, yo no voy a volver a hablar sobre este capítulo, es un capítulo que no están preparados para escuchar. Yo me metí por ese lado. Cuando me meto por ese lado, que yo veo, guay, siglo XX, estábamos en el siglo pasado, la Inquisición ya no funcionaba. Que la Inquisición es esa especie de poderoso poder político superyoico que está siempre supervisando y controlando, bueno, está bien, pero hasta el punto de que un tipo de la altura intelectual y creadora como era Lacan, que diga, no puedo volver a abordar este tema, ya me expulsaron, me traicionaron, los míos me traicionaron incluso, no quiero volver a pasar por eso. ¿Sí?
Bueno, a mí eso me dio la pauta de que, ojo, podemos hablar de psicoanálisis 50.000 años y evadir ese núcleo de verdad tan torturante, tan difícil, tan rechazable. Entonces yo digo, yo me metí con eso y descubrí de que, digamos, yo en un momento ahí es que digo, ¿qué pasa? Me quedé solo pensando de esta manera, solo, digo, agarrado a la cuarta cuerda, metaforicé, digo, creí perder la cordura. Porque digo que todo el mundo, como el gallego ese que entra en contramano en la avenida Corrientes y dice, escucha en la radio, un loco se metió contramano, y le dice, ¡uno, miles! Bueno, yo era ese gallego, dudando, ¿soy yo el loco? Bueno, esto quiero decir de que hay un núcleo de verdad muy, muy, muy difícil que hace ni más ni menos que a la esencia misma del psicoanálisis. En cuanto a la obra de Lacan, mi juicio, Lacan descubrió eso que yo le diría es la categoría de lo real, eso, lo real. Por eso digo, en el psicoanálisis uno opera con lo real y la ideología queda afuera. Casi, justamente, lo real es lo que resiste a toda ideología. Lacan lo conceptualizó, en Freud está muy confundido. Él estaba agarrado por su experiencia, porque le iba para ahí, porque era la llama que iluminaba su camino, la había descubierto, pero la teorizó para el miércoles, o muy contradictoriamente. Lacan hizo de eso una teoría rigurosa, lógica. Oscar no cachó ese núcleo. Y el Edipo de Oscar es el Edipo de Freud. Mientras que el Edipo de Lacan es un Edipo al revés del Edipo freudiano. En cuanto a lo que yo considero humildemente como mi lectura, yo digo, me da la impresión que yo caché eso, pero no lo inventé yo. Caché que estaba distribuido a lo largo y a lo ancho de Lacan, que con esas maneras de transmitir hay que, digamos, romperse el culo buscándolo, pero además estar dispuesto a encontrarse con algo inédito. Bien. Después me escucho. Tenemos, por una cuestión de tiempo, vamos a hacer una pregunta más a un comentario de lo que preguntó y ahora doy para la última pregunta. Me parece muy buena pregunta, me hace pensar, porque es verdad, siempre que uno hace una lectura, en algún sentido está creando algo que no existía. Entonces, ¿en qué punto sos creador de un nuevo psicoanálisis, por ejemplo, cuando haces una lectura de Lacan, o cuando estás creando algo, cuando vos decís tipo psicoanálisis lacaniano, o mismo el psicoanálisis es una creación? Es interesante, pero para mí tiene que haber alguna diferencia, porque si no, o sea, el acto fundacional de Freud, por ejemplo, de crear una forma de pensar una disciplina nueva en el mundo, no sé, por lo menos a nivel de posición enunciativa, es distinto que alguien que dice yo soy lacaniano, por más de que lo que esté haciendo es en un sentido creativo, tiene que haber una diferencia, no sé, eso me sale argumentar. Última pregunta y vamos cerrando. Sí. Algunas cosas que leí, entendí que en la época que vos te interrogabas sobre el marxismo y cómo juntarlo con tu interés por el psicoanálisis, había muchos otros colegas haciéndose esa misma pregunta. Era parte del clima de época, ¿sí? Es más, en el 70, creo, 71, se escinde la APA y deja de tener ese poder hegemónico, migra el grupo de Plataforma y Documento. Por cuestiones políticas. Cuestiones políticas y, digamos, ellos también convencidísimos, Marie Langer como, digamos, principal figura, quiero recordar,
convencidísimos de que no se podía resignar el marxismo para ser psicoanalista, que no se debía, ¿no? Entonces, eso era parte del clima de época, y me parece que es algo que está bastante poco mencionado en los que nos formamos después y en los que, digamos, en lo que sabemos de la historia del psicoanálisis, del psicoanálisis lacaniano, pero estaba eso, está como vos eres un chico joven, digamos, con estas inquietudes, pero creo que había muchos otros también. Tal vez había como una proposición de que el inconsciente, incluso los modos de gozar, los modos de sufrir, están atravesados por cuestiones relacionadas con lo material, ¿sí? Creo que todos ustedes, y por lo menos o muchos, o cosas que yo he leído, practicaban en los hospitales. Entonces, ¿no? Lugares donde hoy más que nunca, pero supongo que en esa época también nos encontramos con sujetos arrasados, ¿no? Digamos, subjetividades arrasadas por diferentes formas de violencias y de carencias. Entonces, parece que ahí había muchas preguntas, ¿no? Y mucho interés en esto de pensar las condiciones materiales y que el inconsciente, sí, claro, es el inconsciente, pero no es lo mismo el inconsciente de alguien que está en una condición precaria y que apenas tiene acceso al lenguaje, no sé, a la educación, y alguien de la clase media, los que recibimos en el consultorio, ¿no? Es otra relación al inconsciente. A ver, ¿qué es lo que...? ¿Hay una pregunta ahí o es una afirmación? Es cualquier... como lo que dijiste, es un comentario. Está. Vale. Bueno. Pero es una cuestión. Yo, por ejemplo, podría decir, en su registro, en el registro histórico, por ejemplo, la teoría de la plusvalía me parece válida, impecable, no ideológica, científica, que puede ser usado por un lado o por el otro, qué sé yo. El asunto es cuál es nuestra, en el campo del psicoanálisis, esta fórmula de la relatividad para la gravitación universal. ¿Cuál es el nudo, el núcleo que da la ley, que da sentido a todo el campo freudiano? Entonces yo diría, bueno, por supuesto, insisto en esto está por fuera de los valores sociales, ideológicos, de las realidades de las distintas épocas, etc. Es un real, que es universal para cualquier ser hablante, incluso los inconscientes que tenían los primitivos, los pueblos originarios. Yo creo que ahí funcionan las mismas reglas, las repeticiones y la relación con este real, bajo una forma mística, se conectaban con esa real. Quiere decir que ya desde la época más elemental, más primitiva, una vez que entraste en el lenguaje, ya se crea un espacio que es donde fecunda la semilla del psicoanálisis, ¿sí? Un espacio a pensar. Y ese espacio no está sujeto a lo que es del César. Está más ligado a lo que es del más allá. Para simplemente, digamos, con el deseo de marcar que hay, digamos, mi oposición a ideologizar el psicoanálisis.
de una o de otra. Para mí no va ni siquiera a psicologizarlo. El psicoanálisis es un campo de experiencia y un campo teórico que no entra ni en uno ni en otro, ni en la política ni en la cosa. Y cuando uno quiere articular, bueno, es lo mismo decir, bueno, ¿y cómo funciona la teoría de la relatividad en una sociedad socialista? Bueno, con ese acople nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a todos. Cafecito, la Gama Bolini. Bueno, creo que hay algo, ¿no? Ahora, a las 8. Bueno, ahora lo descubrirán. Muchas gracias. Bravo. Gracias, Rubén. Fue hermoso.